La inflación en Estados Unidos no sube, baja. La inflación en Estados Unidos ha bajado al nivel más bajo en 4 años. No se había visto un nivel así desde el año 2021. ¿Y qué era lo que te decían? Te decían que desde el Liberation Day se iban a disparar los precios, iban a disparar un 20, un 30, un 50, un 75%. Iban a subir los precios. De hecho, ¿qué era lo que te decían también? Que las políticas de Trump estaban destruyendo la economía y que iba a haber escasez. ¿Qué es lo que nos muestran los datos? Que la inflación baja, y no solamente baja en el agregado total de inflación, sino también en la subyacente, que son los precios menos volátiles. Esto es muy importante. Vamos a hablar de todo ello porque, de nuevo, los socialistas se equivocan. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. La inflación en Estados Unidos no está subiendo, está bajando. La inflación en Estados Unidos ha bajado al nivel más bajo en 4 años. Acompáñame y veamos los titulares. El titular de la prensa, fantástico, esto a mí me encanta, es la inflación en Estados Unidos da la sorpresa. Baja al 2,3%, la tasa más baja en 4 años. Pero no nos habían dicho que se iba a disparar todo, pero no nos habían dicho no que solamente que se iba a disparar, sino que se iba a disparar un 20, un 30, un 50, un 75%. El IPC estadounidense descendió en abril hasta el 2,3%, lo que representa una caída de 1/10 frente al dato de marzo y supone el nivel más bajo desde febrero de 2021. Increíble, ¿verdad? No, increíble no cuando se entiende cómo funciona la economía. Pero vamos a ver otros factores importantes dentro de estos datos, porque claro, la gente dirá, bueno, pero es que la inflación hay que ver todos los componentes. Claro que hay que ver todos los componentes. Aquí los tenéis, ¿eh? ¿Recuerdas aquello de el precio de los huevos y de los alimentos se va a disparar con los anuncios de los aranceles por el Día de la Liberación? Porque quiero recordarte que todos esos que ahora están cambiando la narrativa y que te dicen que es que, bueno, todavía no se nota, pero es que fíjate, pero es que aquello, dijeron que el impacto iba a ser inmediato tras el anuncio del Día de la Liberación y tras el anuncio de los aranceles. Bueno, ¿recuerdas aquello? Se va a disparar el precio de los huevos. ¿Sabes cuánto han subido, entre comillas, el precio de los huevos? Ha caído un 12,7% el precio de los huevos. Ha caído, no ha subido. ¿Sabes lo que hizo que subieran los precios de los huevos? La política ridícula de Biden de matar gallinas y pollos. ¡Qué vergüenza! Matando gallinas. Es una cosa ridícula por una gripe aviar que encima esas gallinas no vuelan. Por lo tanto, no había necesidad de generar semejante horror. Pero fíjate, menos 12,7%. Oye, ¿en cuántos medios de comunicación has visto que el precio de los huevos, el precio de la carne, del pollo, del bacon, del pan y de los cereales han bajado? ¿Dónde lo has visto? En un mes. ¡Ah! Que no lo has visto. ¿Sabes por qué no lo has visto? Porque la narrativa es solamente decir cosas negativas. Pero aquí tienes los datos de alimentos. Los datos de alimentos son absolutamente espectaculares. Los datos han caído en el agregado, han caído en carne, pollo y productos. Hombre, el desayuno te sale prácticamente un 2% más barato en un mes, cuando te decían que te iba a subir. ¿Os acordáis de aquel clip de la CNN donde se decía que el desayuno de un norteamericano, cereales, huevos y tostadas, zumo de naranja y café, le iba a costar un 30% más? ¿Sabes cuánto ha bajado ese desayuno con los datos de abril? Un 3,5%. Fíjate qué cosas, Fíjate qué cosas. Absolutamente increíble, increíble. Bueno, pues esto es lo que pasa con la narrativa keynesiana, que viene de intentar venderte que la inflación la causa cualquier
elemento y cualquier cosa excepto lo único que hace que suba la inflación. ¿Sabes lo que hace que suba la inflación? Aumentar la cantidad de dinero imprimiendo mucho más y gastando el sector público muchísimo más. Es decir, la creación de dinero del gobierno. El gasto público desbocado es lo que llevó a esa inflación fuera de control. Ahora, por supuesto, empieza a bajar. Otro factor importante en estos datos de inflación, la energía, que ha bajado la gasolina, que la gasolina estaba en abril del año 2024 a prácticamente $4 el galón en Estados Unidos y ahora está a 3,2. Que ha bajado la gasolina, que ha bajado la comida, que ha bajado dentro de la comida cereales, pan, huevos, leche, ha bajado la carne, ha bajado el bacon, ha bajado el pollo, se ha mantenido relativamente estable. Todos estos factores son esenciales, absolutamente esenciales para el ciudadano medio. Y tú me dirás, porque ahora vienen los socialistas y ¿sabes lo que te dicen? Te dicen, pero es que eso es porque la economía va muy mal. Atención a lo que hemos dicho en America Reports. We were watching the president there live. It's obviously a huge trip, and he is wrapping up a lot of deals, completing a lot of deals as he promised as he embarked on this trip. This was Larry Culp, GE Aerospace CEO at Boeing, president and CEO on the deal with Qatar. Listen here, because this is what's at stake. We're thrilled about the commitment that Qatar Airways has made to both Boeing and GE Aerospace with the largest wide-body order. Es que lo primero, así, simplemente para ir hablando, es la entrada y el cierre de tal cantidad de acuerdos comerciales en los que se han atraído inversiones a Estados Unidos de más de $7 billones. ¿Ok? Importante. Really, in our company's history. It's a major order for us. All of these aircraft will be built in the United States, creating a significant number of jobs. I mean, Dan, you're talking about massive implications for the global economy here. Yeah, listen, the trip has been, I think, from that standpoint, unquestionably a success. You've got, as was just mentioned by Kelly Ortberg, orders for dozens of Boeing planes. GE Aerospace makes a lot of the engines that go into these. But even outside of this trip, the president has secured investments from Apple, from NVIDIA, from Taiwan Semi, from a host of companies here in the United States. And I think for a transactional guy, but in this case the president, you have to look at what he's securing is unquestionably, again, a success. Okay, Daniel, I'll get your thoughts on it after we hear from President Trump in his own words. This was at breakfast earlier, talking with business leaders, touting the massive investments that are coming in. Listen. We had a very successful first term, as you know. We had one of the most successful economies in the history of our country. First term was amazing. We did a lot of things. We rebuilt our military. We did a lot of great things. And I think this is even going to be better. I mean, Daniel, that sort of talk and those investments and that optimism has been showing up in the American stock market. I believe it was Monday we sat here with Larry Kudlow, and here we undid all of those losses, the U.S. stock market, since Liberation Day. Increíble la recuperación del mercado bursátil. Oye, ¿has visto que no te han dicho nada sobre la gigantesca recuperación del mercado bursátil, mientras se pasaban todo el día diciendo que el mercado bursátil se desplomaba? Since Liberation Day, and now it's even positive going back to Election Day of 2024. Está por encima de los niveles de las elecciones. Yeah, absolutely. I think that we had what I call the tariff tantrum. Hemos vivido la rabieta de los aranceles. Lo llamo la rabieta de los aranceles, the tariff tantrum. Which made absolutely no sense because it seemed that market participants did not understand that what President Trump and the Trump administration were trying to achieve were deals and negotiate an improvement in global trade and an improvement for the U.S. economy in particular. But I think that the market is starting to understand it as well. And obviously, in
inflation is down. GDP estimates are rising very, very fast. The Atlanta Fed has now 2.4% growth for the second quarter. Yeah. And the figures that we see are all indicating that this massive increase of investments that is coming into the United States is going to be hugely positive for productivity and for jobs. ¿Qué es lo que es importantísimo aquí? JP Morgan ha pasado en una semana de esperar que viniese una recesión a decir que no va a haber ninguna recesión. Hemos visto cómo los principales analistas y casas de análisis han empezado a revisar al alza las estimaciones de crecimiento del Producto Interior Bruto de Estados Unidos al 2,4% para el segundo trimestre. Estamos hablando de un aumento de estimaciones de prácticamente el 200%. Porque claro, piénsalo, esta gente estaba diciendo que venía una recesión total. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, pues ya tenemos, me parece, mira, todo el mundo se puede equivocar. ¿Sabes qué te digo? Maravilloso. Os habéis equivocado, ¿sabes? Y el mercado ya lo reconoce. Esto es un proceso de negociaciones. La inflación no está subiendo. Están bajando los precios de los alimentos básicos, los precios de las cosas que le importan a los ciudadanos, la gasolina, los huevos, la carne y el bacon, los alimentos básicos de cada día, etcétera, etcétera. Está la inflación contenida, muy importante. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Sabes? Que además se han revisado al alza las estimaciones de crecimiento. La Reserva Federal de Atlanta, Goldman Sachs, JP Morgan, Capital Economics, etcétera, 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 tienen estimaciones del 2,4% de crecimiento de la economía norteamericana en el segundo trimestre. Vamos a ver otros comentarios que he hecho yo aquí en America Reports. Yeah, absolutely. We need to understand that global supply chains are very complex and that you don't simply pass on to the final consumer the increase in tariffs. And tariffs are going to be absorbed by all the different parts, including distribution and transport. And I think that what's very important is to think about that and see the figures of retail sales. Retail sales are showing the opposite of what many headlines suggest. Yeah, so there's some strong numbers out there, that's for sure. Las ventas minoristas. Las ventas minoristas te estaban diciendo que se iba a desplomar todo. Por un lado te decían que se iban a disparar los precios y por otro lado te estaban diciendo que se iba a desplomar las ventas. Resulta que las ventas minoristas en abril han aumentado. Han aumentado y están un 5,2% por encima de los niveles de abril del año 2024, creciendo un 0,1%, viniendo de un incremento brutal en marzo. Es decir, el consumo se mantiene estable, robusto. Estamos viendo la inflación controlada. No es cierto que se vaya a pasar los aranceles a los consumidores estadounidenses por una sencilla razón. Lo hemos comentado en el vídeo de Milei y de los precios en Argentina. La teoría de imputación de Menger. Los precios no los dictan los costes. Si los costes dictasen los precios, ser empresario sería un chollo y no habría el más mínimo problema. La realidad de los precios es que los van absorbiendo los costes, las diferentes partes de la cadena, y la cadena de suministros es muy compleja. No es el comprador, el vendedor y punto. Hay distribución, hay almacenamiento, hay transporte, hay comercialización, hay manufactura, etcétera, etcétera, etcétera. Muy complejo, absolutamente, ¿no? Eso es lo que nos está demostrando. Por lo tanto, de nuevo, que no te engañen.